de escaleras, ¿no? Entonces, rápidamente, vamos a revisar nuevamente lo que es el diseño de losas aligeradas. Fíjense que en el diseño de losas aligeradas hemos visto que el comportamiento puede tener, por la sección que tiene, en forma de una viga T, se puede comportar en esta situación. Sin embargo, en losas aligeradas es a veces un poco difícil que tenga este comportamiento. Les había dicho yo que nosotros en este caso ya tenemos una sección específica, ¿no? Sabemos que las viguetas normalmente van a estar siempre con una sección de 10 centímetros, el espesor de la losita maciza, un espesor de 5 centímetros, y lo que varía es el espesor de ladrillo, ¿no? Que está de entre 17 hasta 30 centímetros, creo que es lo que nosotros más o menos vamos a tener esa sección. Estas características hacen que prácticamente mi losas aligeradas se comporten como una viga rectangular. Cuando estemos en ese caso, ¿no? Nosotros vamos a asumir las fórmulas, las maneras de calcular, tal como si fuese una sección rectangular, como lo hemos hecho en el caso de las vigas rectangulares. Pero si fuera el caso, ¿no? Que de repente el comportamiento de esta losa que yo tengo es una sección T, entonces habrán algunas otras consideraciones al momento de los cálculos, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre, en este caso, la zona de compresión del elemento, ¿no? Como le decía, en losas aligeradas es bien difícil que suceda esto. Siempre asumimos que su comportamiento es una sección rectangular. En losas nervadas, quizás ahí podría ser. En losas macizas también es el comportamiento de vigas T, en algunos casos, no siempre. Entonces, solamente en esas situaciones de repente vamos a hacer el análisis como viga T. Sin embargo, vuelvo a repetir, acá siempre nosotros vamos a asumir que una losa aligerada tiene una sección o un comportamiento rectangular. Al final tendremos que chequearlo, ¿no? No significa que, bueno, como dice que es rectangular y ahí queda, ¿no? Yo tendré que chequearlo. Hay muchas maneras de chequearlo, lo que nosotros hemos visto también, que cuando vamos a hablar de chequeo de la sección, ¿no? De esta viga o de esta sección T que tenemos, pues lo que nosotros tenemos que ver es que en el caso se comporte, si estamos en el caso tanto de este acero o si estuviera en el caso del acero positivo o el acero negativo, pues que se comporte o que esté dentro de las secciones correspondientes, ¿no? O bien en la parte superior o dentro de esta área, o en el caso de momentos positivos dentro del área inferior. Entonces, en esos casos, yo siempre voy a trabajar o voy a asumir que es una viga rectangular. Pero si fuera el otro caso, ya. Entonces acá tendríamos que ver dónde se encuentra pues este eje, ¿no? Por dónde pasa, si está aquí, está acá, dónde está. Entonces eso es lo que vamos a tener que calcular. ¿Cuál es la secuencia que deberíamos seguir? Bueno, ahí yo lo he puesto en algunos pasos. Cada uno de ustedes seguramente tendrá muchos otros pasos de forma muy general, he considerado. Bueno, como ya les dije, nosotros partimos, como todos los elementos, partimos de una configuración, ¿no? Y esa configuración donde uno define las características que debe tener y las propiedades que debe tener estas losas aligeradas en cuanto a los materiales, en cuanto a la configuración estructural, respetando las indicaciones que las normativas que nosotros tenemos nos dan. ¿Verdad? Ahí nos indicaba que las losas deben ser de ciertas características, tomar en cuenta esos criterios, y basándonos en ellos sabemos que eso habla de lo que es estructuración. También definimos las resistencias, características o propiedades de aquellos materiales que van a utilizarse dentro de las losas aligeradas, ¿no? Entonces, luego que ya hemos definido estas características o estos criterios, nosotros lo que hacemos es predimensionar. Sabemos que acá le vamos a dar unas secciones aproximadas, iniciales, porque eso lo vamos a comprobar también, y con este punto también ya nosotros pasamos a la parte de idealización. La idealización tiene que ver mucho con yo pensar o ya estar pensando cómo va a ser este comportamiento
cómo va a trabajar este elemento en el futuro, ¿no? Aún todavía no lo he diseñado, pero ya mi mente está imaginándose o asumiendo que así se va a comportar esa estructura, y a eso nosotros lo llamamos idealización. Digo que de repente trabajarán con vigas empotradas, de repente con vigas simplemente apoyadas, en voladizos, con rótulas. Yo soy quien va a dar todas esas características a los elementos, ¿no? Fíjense ustedes, como les vengo repitiendo, son ustedes quienes le dan todos los, digamos, los condimentos, los factores importantes a su diseño. O sea, ustedes son los creadores, ¿no? Los creadores de sus losas. Una vez que ya hemos predimensionado, obviamente ya también hemos idealizado, comenzamos con lo que son los metrados de carga. Pero estos metrados de carga son para calcular la cantidad de acero o diseñar el acero, y también obviamente la sección en la cual se ha predimensionado inicialmente, ¿no? Con este metrado de cargas, dependiendo, en el caso de losas es por vigueta, ¿no? Y es por metro lineal. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros hacemos los cálculos de los momentos que vamos a utilizar. Normalmente siempre trabajamos con los momentos máximos, ¿no? Igual con las cortantes. Entonces calculamos los momentos. Estos momentos a nosotros nos van a servir para calcular los aceros longitudinales, ¿no? Los que van de canto a canto. Y luego que se chequea, pues se encuentran estos aceros longitudinales, seguimos con los cortes, ¿no? Con los detalles, cómo deberían estar ubicados o posicionados dentro de nuestra losa aligerada estos aceros que ya nosotros calculamos. Los aceros principales y sus respectivos refuerzos que deberían tener en el caso de estos aceros. Los momentos positivos con los negativos. Como todos los elementos, también hay que hacer un diseño por cortante, ¿no? Algunos, en el caso del diseño por cortante, tiene que ver mucho con el ensanchamiento, si es necesario o no, de nuestra vigueta. Entonces acá nosotros también tendremos que calcular o encontrar las cortantes, en el caso de la losa, y con estos valores poder diseñar o verificar el acero, ¿no? La cantidad de la sección, en todo caso, necesaria para evitar que exista, pues, precisamente esta deformación por cortante, ¿no? Una vez que se logra ello, también se hará, pues, la respectiva verificación, y también en el gráfico también lo debemos expresar cómo se ve este diseño por cortante. Una vez que tenemos eso, recordamos que el concreto es muy bueno o trabaja excelentemente cuando es a compresión. Sin embargo, tiene una deficiencia que es la fisuración, ¿no? Ese fisuramiento muchas veces se da por los cambios de temperatura que vaya a tener el elemento, en este caso el concreto. Entonces, para ello se debe considerar un acero llamado acero de temperatura para absorber estos cambios, ¿verdad? Y evitar, pues, el fisuramiento que este elemento pueda tener. Finalmente de ello, pues verificaremos algunos planos rápidamente para ver cómo debe ubicarse el acero, ¿no? Cómo deberían estar esos cortes del acero dentro de lo que es la losa. Y por último, viene el gráfico de los planos totales de las losas aligeradas. ¿Cuántos planos van a dibujar acá? Va a depender de su proyecto, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que poner a detalle los planos con todos los elementos necesarios, ¿no? Evitar que falten o que queden dudas en cuanto a estos planos, sobre todo de estructuras. De repente ahí si usted se olvidó de colocar los momentos, los espaciamientos, cuántas son las distancias de esos aceros, acá debe estar figurado. De repente se olvidó de colocar algún detalle del doblez de las vigas, o de repente del doblez de los anclajes de los aceros, ¿no? De las viguetas. Entonces acá debe indicarse en los planos. Entonces vamos para rápidamente. Acá, por ejemplo, antes de avanzar, en cuanto a lo que son momentos y al cortante, como yo les he dicho, ustedes pueden utilizar la forma tradicional o el método que más se ajuste o ustedes crean conveniente, ¿no? Nosotros sabemos que existen algunos métodos directos y también sabemos que existen métodos aproximados, ¿no? En el caso de los métodos aproximados, que es el que yo he utilizado, como les dije, he visto que algunos han aplicado los coeficientes así. Sin embargo,
es importante resaltar que para aplicar estos coeficientes ASI deben cumplir los requisitos que la norma, tanto lo es el ASI como el reglamento de nacional de edificación, en este caso la de 060, nos está indicando. Si es que alguno de estos, digamos, de estos criterios no cumple, entonces no podríamos aplicar este método de los coeficientes ASI, ¿no? El ejemplo solamente lo he trabajado con 2 paños, pueden ser para muchos más, ¿no? Para simplemente aplicar el método de los coeficientes ASI. Algunos datos que he dado aquí, básicos, por ahí me preguntaba, ingeniera, ¿y qué tiene que ver la ubicación en el primer momento? Quizás de repente para el diseño en sí no, sin embargo, para poder elegir el tipo de concreto, ¿no? La resistencia al concreto que voy a utilizar o alguna otra consideración que tenga que ver con el desempeño, quizás la ubicación me sirva, porque yo puedo saber ya más o menos allí qué tipo de suelo tengo, qué características tiene este suelo, en qué zona estoy. De repente es una zona con bastante humedad y quizás ahí yo necesito también tomar en cuenta los recubrimientos, ¿no? O también la resistencia, como le menciono, del concreto. El uso definitivamente lo necesito saber porque es, en este caso, para el metrado de cargas, necesitaré también conocer qué tipo o cuál es el uso de la edificación, ¿no? Bueno, ahí solamente me da que es una vivienda y tiene 2 paños, ¿no? Entonces, para ello me piden que calcule o diseñe las losas aligeradas para estos 2 pañitos. Entonces, acá tengo los planos, le he puesto valores, ahora vamos a chequear si cumple. Nosotros, como yo les dije, acá básicamente hay que verificar la cantidad de acero que tenemos, en este caso lo vamos a hacer los aceros longitudinales con los momentos y también el ancho o la sección, en este caso del elemento, ¿no? Recuerden nosotros cuando nosotros hacemos un diseño, ¿qué verificamos? Verificamos el área de acero, ¿verdad? Transversal y longitudinal, positivos, negativos, y también verificamos la sección del elemento. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Acá, por ejemplo, se está considerando esto me sirve para ver la sección o el ancho de la vigueta, ¿no? Que es lo que diseñamos, y acá pues los aceros que deberían tener en esta sección. Entonces con eso vamos a partir. Ya. Una vez que ya sé qué es lo que voy a verificar, comenzaremos pues la primera parte. Aquí predimensionamos, ya hemos incluso idealizado, por ahí, ¿no? Calculo la sección el espesor de mi losa, ¿no? Ustedes ya saben cómo calcularlo. Pueden aplicar, repito, cualquiera de los criterios que tenemos, por la sección, por la importancia de la edificación, por el otro criterio que es por las cargas también, o por las luces que puedan tener, cualquiera de los criterios que consideren de esto está bien, no significa que estén mal. Sin embargo, pues esto mucho apunta al criterio o a la experiencia que pueda tener el proyectista, ¿no? Idealizamos, en este caso se va a asumir que es una viga simplemente apoyada, ¿no? Y luego de ello se empieza con los metrados de carga, ¿no? Para ello, pues se analizará, se tomará en cuenta las normativas que tenemos para hacer nuestros metrados y obviamente calcularemos pues las cargas muertas y las cargas vivas. Entonces a estas cargas, una vez calculadas, lo que hacemos es amplificar las cargas, ¿no? Amplificarlas, mayorarlas, estas cargas de servicio inicialmente que hemos tenido. Entonces, para el caso, nosotros vamos a aplicar simplemente con 1.4, 1.7, ¿no? Sin embargo, estas no son las únicas consideraciones, ¿no? Si nosotros aplicamos la norma sísmica nos dice que trabajemos con un 50% la carga muerta y creo que con un 80% me parece que es la carga viva. Entonces sería 1.5 y 1.8, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros reemplazamos, la sumatoria de estas cargas nos da nuestra carga última con la que vamos a encontrar nuestros momentos de distancia. Para los momentos, repito, pueden aplicar cualquier metodología que ustedes deseen, cualquier técnica, forma, como ustedes hayan aprendido, programas, software, PROS, por ejemplo, es uno de los que yo les mencionaba que utilizo bastante, también el SAP también es otro de los software que utilizo y aplico mucho para
de repente calcular los momentos o hacer mi diseño, ¿no? Pero sin embargo, si usted tiene algún programa en Excel o en cualquier otro formato, que en la red tenemos en cantidad de programas que nos ayudan hoy por hoy a encontrar estos valores o datos, entonces aplíquelo, ¿no? Aplíquelo. Entonces, acá, como yo le dije, para utilizar los coeficientes así hay que verificar las condiciones que la norma nos dice, ¿no? Lo primero que nos dice es que exista mínimamente 2 tramos. En este caso, bueno, como es una losa aligerada, y la losa aligerada pues tiene un solo, en este caso un solo sentido, el análisis que se está haciendo es en este caso a 2 paños, ¿no? En el sentido de la losa aligerada. Pero si yo tuviera una losa maciza o una losa aligerada en 2 sentidos, ¿no? No solamente para ese sentido, sino así, entonces el análisis que yo tendría que hacer no solamente sería en ese sentido, sino también verificar que exista otro tramo en el otro sentido también, ¿no? O sea, si de repente yo estuviera con esta condición, una losa en 2 sentidos, de repente acá ya no me está cumpliendo, que tiene 2 paños consecutivos, ¿no? O 2 tramos consecutivos, o 2 tramos, tendríamos que analizar ese punto. Entonces, vemos para nuestro caso, cumple porque hay 2 paños, ¿no? Entonces, estamos pasando el primer, en este caso, la primera criterio, la primera condición que la norma nos da. Vamos con la segunda norma, o el segundo criterio, que nos dice que nosotros, o uno de los lados, en este caso el lado mayor, no debe exceder en más del 20% al lado menor. O sea que si yo divido el lado mayor entre el lado menor, lo máximo, o debo estar entre el rango entre 1.20 o menos de 1.20, ¿no? Entonces, si reemplazamos nosotros los valores de las longitudes, vamos a tener que ese valor encontrado es 1.4. Por lo tanto, es menor a 1.20, que es el 20% más, ¿no? Entonces, también nos damos cuenta que acá también está cumpliendo ese valor. Por último, bueno, no por último, no, sino nos faltan 2 o 3, creo, ¿no? El otro punto que nosotros tenemos que ver es las cargas. Acá, para aplicar este método, nosotros tenemos que asumir que todas las cargas deben ser distribuidas de forma, digamos, pareja, ¿no? Que sea uniformemente distribuida. No puede existir cargas puntuales o concentradas, porque si no ya no podríamos aplicar estos métodos de coeficientes, ¿no? AS, o que son los mismos que la norma nos indica. Sin embargo, con otros métodos, de repente yo sí puedo calcular, en este caso, o de repente con programas, sí podría calcular estos momentos, ¿no? Pero para acá tengo que trabajarlo de esa manera. Entonces también nos damos cuenta, porque nosotros cuando idealizamos, hemos trabajado de esta forma. Además de ello, nos dice que la carga viva, ¿no? Debe ser menor a 3 veces la carga muerta, que esta carga viva no debe pasar de las 3 veces la carga muerta. Entonces nosotros hemos visto que la carga muerta es 212, ¿verdad? Y si lo multiplicamos por 3 o sumamos 3 veces esta carga, entonces nos daremos cuenta que de todas maneras la carga viva es muchísimo menor que 3 veces la carga muerta. Por lo tanto, también esa condición está cumpliendo. Y la última condición que nos exige, ¿no? Es que nuestras secciones sean prismáticas y sean constantes. Por suerte para nosotros estamos asumiendo que esta losa, pues precisamente es prismática y que va a trabajar en ese sentido, ¿no? Ok, una vez que ya tenemos y hemos verificado que cumplen todos estos, digamos, estos criterios, que los coeficientes, que son los coeficientes ASI, entonces recién ahí podemos aplicar esta fórmula o estos criterios para calcular los momentos y los cortantes. Si alguno de estos criterios no cumple, entonces nosotros no vamos a poder utilizar estos coeficientes. Así que aquellos niños que han utilizado los coeficientes ASI tienen que chequear para ver si están cumpliendo. En sus informes debe verse ese, digamos, ese análisis de esos 4 o 5 puntos que nos están dando, que nos exige la norma, que debe cumplir para poder aplicar este método, ¿no?
Bueno, y aplicando este método, que ya ustedes también lo conocen, ¿verdad? Nosotros sabemos que el momento va a ser igual a la carga última sobre la longitud, ¿no? Entre los apoyos, y sobre un coeficiente ASI. Este coeficiente ASI está en función de la cantidad de tramos que tienen, si es voladizo, si es en el centro, si son extremos, si son partes centrales, o momentos positivos, o momentos negativos, en extremo, en el centro. Entonces, en base a ello, pues ya hay unos cálculos, unos valores que nos dan. Entonces, al reemplazar, nosotros sabemos para un tramo de dos, para una viga, una losa, en todo caso de dos tramos, lo que se trabaja es en base a una carga última por la longitud, por un coeficiente de 24, ¿no? Como lo tenemos. Y la parte central, pues, trabajamos con un coeficiente de 9, de valor 9. Entonces, para ello reemplazamos y tendremos, pues, los momentos, en este caso, negativos, tanto en los extremos como en la parte central. Y para los momentos positivos, cuando son de dos tramos, trabajamos, en este caso, con un coeficiente de 14. Entonces eso simplemente lo que hacemos es reemplazar, porque ya calculamos nuestros momentos, y finalmente tendremos pues tanto los momentos positivos, ¿no? Y los momentos negativos en extremos y en la parte central, como en las partes centrales de los momentos positivos. Entonces hasta ahí ya tenemos nuestros momentos y que estos momentos nos van a servir a nosotros para diseñar, ¿no? El segundo paso, una vez que ya tenemos nuestros momentos, el paso siguiente sería pues diseñar, ¿no? Por flexión, porque las losas, al igual que las vigas, también por las luces que puedan tener, se van a flexionar. Pero antes de pasar a diseñar por flexión, lo que tenemos que hacer es analizar si la sección que tiene este elemento se va a comportar como una viga T o es como una viga rectangular. Miren ahí, bueno, traté de poner algunos de los casos, pero ya ustedes lo hemos visto también en la parte de teoría. Sabemos que si nuestra sección o nuestro eje o nuestra área de la compresión prácticamente está en esta sección o se encuentra en esta posición del caso 1, entonces mi viga automáticamente se va a trabajar como una viga rectangular, ¿no? Para los momentos positivos. En el caso 2 también podemos trabajarlo como una sección rectangular. Sin embargo, cuando la sección o el eje sobrepasa esta parte del ala, entonces la viga se va a seccionar o va a trabajar como una viga T. Entonces acá, en estos dos casos, para los momentos positivos, no tenemos problemas, aplicamos las fórmulas que ya nosotros hemos visto, ¿verdad? Para poder calcularlo. Sin embargo, en el caso 3 no podría aplicarlo directamente, tendría que descomponerlo, y la norma también nos dan ahí algunas otras ecuaciones que tenemos que aplicar para algunos cálculos de esta sección cuando tenemos un comportamiento como el caso. En el caso de los momentos negativos, ¿no? Nosotros tendríamos que tener esta condición, como en el caso 4, para poder decir que nuestro elemento va a trabajar como una sección rectangular. Si fuera el caso 5, entonces nuestra sección no trabajaría como una forma rectangular, sino como una sección en T, ¿no? Una vez que nosotros analizamos, ¿no? Acá, una vez que ya hemos verificado, entonces ya comenzamos nosotros a hacer el diseño, a aplicar nuestras ecuaciones, que ya sabemos para calcular el acero. Para eso también todos nuestros cálculos que vayamos a hacer, siempre lo vamos a hacer con el método iterativo. Sin embargo, ustedes adicionalmente de ello, o aplicarán cualquier otro programa o software para trabajarlo también, ya no con el método iterativo, sino de otra manera, y poder encontrar ese valor. Finalmente, esto en su producto debe verse esa comparación, ¿no? De la forma manual o tradicional con los métodos iterativos y con otra forma, manera de calcular. Las formas de calcularlos hay muchas y diversas, ¿no? Pueden ser por software, de forma manual, en el caso, por ejemplo, a través de iteraciones, aplicando fórmulas directamente también puedo calcularlo. En algunos casos también podemos aplicar gráficos para poder calcular estas secciones, también se pueden aplicar, ¿no? En el caso de las columnas, les voy a mostrar para que aprendamos nosotros también a calcular con gráficos. Igual sucede acá con las vigas, ¿no? También hay gráficos
que se aplican. Sin embargo, en algunos casos yo no aplico muchos estos gráficos porque hay software que de repente nos ayuda muchísimo. Sin embargo, también es una forma de poder calcular los aceros y las secciones de los elementos. Igual vamos a hacer al final la utilización de gráficos para que ustedes conozcan y sepan que también se puede trabajar de esa manera. Muy bien. Para este caso de las vigas, como yo les he dicho, lo que nosotros tenemos que es calcular o probar dónde se encuentra prácticamente este comportamiento, ¿no? En el caso de los momentos positivos y en el caso de los momentos negativos. ¿Para qué? Para ver si trabaja como viga T o trabaja como una viga rectangular. Sin embargo, nosotros siempre, siempre partimos asumiendo que este elemento, que estos momentos, tanto positivo y negativo, tienen este comportamiento, ¿no? Asumimos que va a estar nuestro momento positivo en esta posición y nuestro momento negativo en esta posición. Eso es lo que siempre asumimos. Ahora, es una forma, ¿no? Yo puedo tener una hipótesis, yo digo, yo asumo que está así y todo lo empiezo a trabajar de esta manera. Al final, yo voy a tener que chequear si es cierto o no, ¿verdad? Si esto resulta, ¿verdad? Lo que estoy yo asumiendo. Es una hipótesis que yo puedo tener. O la otra manera, que ustedes también pueden calcularlo, es dándole valores al acero, porque yo para encontrar esta área, ¿qué tengo que encontrar? El área de la cantidad de acero que tengo acá, ¿no? Si no sé la cantidad de acero, no voy a saber dónde se encuentra, lo mismo va a suceder acá. Entonces, también puedo yo darle inicialmente un valor de acero cualquiera, ¿no? Obviamente con criterio, más o menos teniendo en cuenta los espesores que puedo considerar dentro de una vigueta. Entonces, podré darle un valor inicial y con ese valor calcular. Al final también tendré que chequearlo, ¿no? Bueno, el más sencillo siempre es asumir idealizar o asumir que estamos en esta posición. Ok, una vez que ya hemos definido qué tipo de elemento es, nosotros, pues, si estamos en una sección rectangular, como ya les indiqué al inicio, entonces vamos a aplicar ya las fórmulas conocidas por ustedes, ¿no? Tanto para los aceros positivos como negativos, ahí tendremos nosotros para lo que es el cálculo de acero, ¿verdad? El valor de A también, las cuantías básicas, en el caso de diseño, las cuantías balanceadas, las cuantías máximas, las cuantías mínimas. Sin embargo, cuando ya tenemos una sección T, ahí ya la normativa que nosotros tenemos, pues nos indica y nos da algunas consideraciones, ¿no? En el caso del acero negativo mínimo, ya nos da un valor con los momentos de fisuración, el momento crack como que se le conoce, ¿verdad? Por la fisuración que puede tener este concreto. Entonces trabajamos con una sección o con un acero bajo estas condiciones, ¿no? Bajo estas condiciones. Donde el momento de ruptura, que prácticamente esto lo necesito para encontrar mi momento cracking, bueno, en la norma creo que está 0,62 me parece, pero recuerden que la norma está en megapascal. Sin embargo, esto ha sido transformado a kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar las equivalencias o hay que verificar en qué unidades se encuentran las normativas para poder aplicarlo, porque a veces uno lo toma simplemente la ecuación tal cual está y no analiza en qué unidades se encuentra, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y lo mismo sucede para el caso del acero positivo, ¿no? Donde fíjense acá esos valores de beta, ya sabemos de dónde se encuentra, igual que por acá el valor de phi, ¿verdad? También sabemos cómo lo encontramos. Sin embargo, aquí hay algo diferente. Y este CB es justamente la sección, ¿recuerdan el cubo de Widman, verdad? Justamente esta sección que tenemos acá, ¿no? Esta sección, el valor de A que tenemos, ¿no? El valor de C, perdón, que nosotros tenemos, es la sección básicamente que nosotros vamos a tener acá, ¿no? Es este valor. Pero como ya les he mencionado, o les he indicado, acá nosotros tenemos las aligeradas por las secciones ya definidas, siempre son secciones rectangulares. Entonces calculamos los aceros negativos, obviamente hay que calcular todo el procedimiento que hemos hecho nosotros en el caso de las vigas. También se debe trabajar aquí porque estamos con esa sección rectangular. Ustedes pueden hacer sus tablitas en Excel, hacer sus comprobaciones incluso en Excel,
¿no? Pero que se entienda a qué se están refiriendo. Acá comenzaremos pues calculando el peralte efectivo, ¿verdad? Como yo les he dicho que normalmente se recomienda trabajar con un peralte efectivo, en este caso un valor de 10/5 o el 20%, ¿no? Para esto obviamente la sección, ya sabemos también que tenemos que quitar el recubrimiento y en el caso de las losas aligeradas, normalmente uno trabaja con 3 centímetros, ¿no? Calculamos el área de acero negativo para los extremos de los elementos y obviamente acá vamos a aplicar la forma de iteración. Entonces calculamos estos puntos y nos damos cuenta que las secciones que más se hacen, que el valor de A son más cercanos, está entre la cuarta y la quinta. Entonces nos quedaremos pues con la quinta iteración, ¿no? Igual va a suceder para lo que son los ejes que están en el caso central, ¿no? También se hacen las iteraciones y finalmente encontramos las áreas de acero. Estas áreas de acero obviamente son las áreas de acero básico, ¿no? Estas son las áreas de diseño. Ahora no significa que acá ya este es el área que necesitamos y está bien. Acá hay que comprobar todavía, ¿verdad? Lo mismo va a suceder para lo que son las áreas de acero positivas, que también se calculará, y acá ya viene todo el procedimiento y proceso que nosotros hemos ya realizado, ¿no? Que es, hay que chequear el acero mínimo que debemos considerar, ¿verdad? Que estas cumplan con el acero mínimo, hay que chequear también el acero máximo, las cuantías, ¿no? Máximas y mínimas, y finalmente nosotros siempre estamos diseñando, en el caso de de este tipo de elementos, que la falla o las fallas que vayan a tener sean de forma dúctil, ¿no? Entonces acá hay que chequear precisamente esa sección. Todo lo que hemos hecho nosotros ya antes, eso ustedes lo manejan, por si ya no le he calculado, simplemente le he puesto ahí, hay que hacer todo ello. Una vez que vemos que todo cumple, que todo está ok, tanto para para los aceros que voy a trabajar en la parte negativa y también para los momentos en la parte positiva. Entonces, ya lo que llega o corresponde, ¿qué cosa es? Es encontrar la cantidad de acero o el área de acero en base, bueno, a la comercialización que yo tenga de los aceros, ¿no? Acá me han salido diferentes áreas y yo para cada una de ellas voy a tener que saber qué cantidad de acero o cuánto acero voy a colocar. Yo les decía aquí que siempre trabajemos con aceros comerciales, ¿no? Con aceros que nosotros podamos ser bastante factible y accesible el uso de ese acero. A veces utilizamos diámetros que de repente son muy poco comerciales y es mucho más costoso, más difícil de conseguir. Entonces acá tengamos esa consideración. Una vez que nosotros encontramos los aceros, ¿no? Lo que tenemos nuevamente que hacer es otra vez, ¿no? Chequear nuevamente el acero mínimo, las cuantías mínimas, ¿no? Volver a chequear el procedimiento y verificar pues acá también ya el peralte con el peralte efectivo real, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí yo les mencionaba que para el acero, para la elección del acero, nosotros sabemos que vamos a tener una sección en ese punto. Sabemos que yo de repente tengo supongamos que yo tengo estos tramos, y acá en estos tramos, yo puedo haber encontrado mi acero, ¿no? Y quizás acá mi acero positivo, me salió acá, de repente, hay 2 aceros que debo colocarme, o sea, para encontrar el área de acero que a mí me salió aquí, quizás yo necesito con 2 tipos de acero, ¿no? Acá tengo un acero con un diámetro 1 y acá tengo otro acero con otro diámetro distinto. En este tramo, quizás solamente necesito un acero, ¿no? El área es diferente a esta, quizás es un área menor, ¿no? En este tramo también puede ser que me haya salido diferente, o sea, de repente yo he tenido que colocar 3 aceros, estoy exagerando, ¿no? 3 aceros para cumplir con el área de diseño que me salió. Entonces, nosotros no podemos agarrar cuando vamos a elegir el diámetro del acero y decir, este acero que voy a colocar aquí, lo voy a colocar con este valor, acá va a tener un valor 2, por acá voy a trabajar con valor 3, por acá voy a trabajar con un valor 4, 5 y 6. Todos son valores diferentes. Lo que nosotros tenemos, no podemos hacer eso.
Recuerden que los momentos positivos son los aceros que van de canto a canto, ¿verdad? En nuestra sección o en nuestra losa. Entonces, para ello tenemos que tener ciertas consideraciones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Se acuerdan? Bueno, para no demorarnos rápidamente les explicaré. Acá lo que nosotros tenemos que hacer, en base, acá tengo un área de acero 1, acá tengo un área de acero 2, ¿no? Y por acá tengo un área de acero 3. Estas áreas de acero de repente puedan ser diferentes en cada tramo, pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando distribuyamos el acero, de repente acá necesito 2 tipos de acero para llegar o aproximarme al área que tengo, lo que tengo que hacer es que tanto uno de los aceros, que yo acá supongamos que necesito 2 aceros aquí, por decir, entonces uno de los aceros debe ser el mismo que considere para todas las secciones o todos los tramos. Los demás pueden ser los aceros para lograr completar esta área, ¿no? De repente acá no necesita, acá también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Considerar al momento de distribuir los aceros que para todos los tramos, sobre todo en los momentos que van de canto a canto, en todos los tramos tenga mínimamente ese diámetro. Si no, imagínense, pues, ¿no? Yo cortaría mi acero por acá, la vigueta está ahí, en el otro punto ya no tiene esta sección, por acá hay una sección mayor o más delgadita, y así por acá hay otra sección diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar al momento también de elegir el diámetro de los aceros para nuestras estolosas, ¿no? Hasta ahí sí se entendió, ¿verdad? Esta parte igual vamos a hacer un ejercicio rápidamente con un Excel que ya le he trabajado para que ustedes me calculen los aceros, a ver, me distribuyan los aceros. Una vez que ya hemos verificado los aceros longitudinales, ¿verdad? Lo que ya viene es el chequeo por portante. Entonces, para el chequeo por portante, lo que tenemos que verificar es que nuestro portante, en este caso último, ¿verdad? En este caso el portante admisible, muy abajo, ¿no? ¿Me escuchan? Creo que se fue mi audio. ¿Me logran escuchar? Sí, ingeniero. Ya, pensé que se había ido mi audio, ¿no? Bueno, lo que tenemos que chequear nosotros aquí es prácticamente que el cortante actuante, que es en este caso, el que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Sea, como dice, menor o igual que el cortante admisible. Admisible en este caso por el comportamiento del concreto. Entonces, esto es lo que yo tengo que chequear. Si no sucede esta relación que yo tengo aquí, nosotros sabemos que tenemos una vigueta, ¿verdad? Nuestra sección tiene una vigueta y esta vigueta, yo sé básicamente que ya trabajamos con una sección definida. Si no sucede esta situación, si no sucede este caso, entonces es todo lo contrario, significa que esa sección no es suficiente para resistir los esfuerzos por cortante, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Hay que darle mayor sección para, en este caso, que esos esfuerzos por corte, las cuales vayan a ser sometidos, pues esto sea resistente, ¿no? Y no exista una deformación temprana. Entonces, para ello, lo que nosotros hacemos es hacer un ensanchamiento de billete. ¿Cómo se ensancha? Pues ahora también lo vamos a explicar para que ustedes tengan una idea. Casi es muy raro que suceda esto, pero puede ser en algunos casos, ¿no? En algunos casos podría darse esa situación y nosotros trabajamos con un ensanchamiento parcial o un ensanchamiento total. La norma también ya nos da algunas indicaciones que deberíamos considerar para ese caso. Entonces vamos analizando. Hemos calculado ya también nuestros momentos. Voy a ver si puede subir aquí. Ahí está.
también nuestros momentos con lo que es los coeficientes ASI. Y también para ello, pues, en un caso de 2 tramos, esto ya nos da también, pues, la sección o cómo calcular, simplemente hay que reemplazar la carga última, la longitud, y en el caso, pues, tanto para los extremos como la parte central, esto ya nos da esos valores. Calculando los momentos, nosotros estos cálculos que tengamos son prácticamente nuestros portantes actuantes, ¿no? Estos son los portantes requeridos para, o los portantes que son la carga en este caso, que va a deformar pues nuestro elemento, ¿no? Encontramos las portantes, ¿no? Al reemplazar y obviamente pues tendremos allí tanto para un caso o para cualquiera de los casos que tengamos, ¿no? Al reemplazar nuestros portantes, nosotros siempre vamos a trabajar con el portante máximo, siempre trabajamos con las secciones máximas, ¿no? Casi nosotros siempre estamos uniformizando. Entonces, encontramos el portante máximo y acá, por ejemplo, una vez que encontramos, vamos a encontrar también lo que es el portante admisible. Y en el caso, por ejemplo, aquí yo, bueno, le he dejado específicamente para explicarles, ¿no? No lo he considerado. Este es la forma como vamos a calcular el portante, en este caso admisible, ¿no? Pero por ejemplo, es una ecuación específicamente que los coeficientes así nos dan. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, sabemos que la norma de cero también trabaja justamente todo esto, pero acá aplica un coeficiente de 1.1 y sumamos todo esto de acá, ¿no? Cualquiera de los dos podemos aplicar, ¿no? No significa que esté mal. Entonces, una vez que calculamos nosotros, reemplazando pues ya nuestros valores, ¿verdad? Nosotros analizamos y tendremos el portante admisible en el caso del concreto, ¿no? Tenemos nuestros valores, reemplazamos y lo único que vamos a hacer es, en este caso, chequear, ¿no? ¿Qué chequeamos? Que cumpla esta condición, ¿no? Que cumpla esta condición. Entonces, al reemplazar nuestros valores, nos damos cuenta que sí está cumpliendo, ¿no? Entonces, acá ya no hay necesidad de ensanchar mi billete, ¿no? Ya no hay necesidad de ensanchar nuestra billete. Pasaría todo lo contrario si este resultado no fuera tal cual, ¿no? Vamos a pasar rápidamente al acero, ¿ya? Una vez que ya hemos chequeado tanto por presión y por cortante, lo que ya corresponde es chequear justamente esa área o esa sección de la losa, ¿no? Justamente esta losita de 5 centímetros, que es bastante delgado, ¿verdad? 5 centímetros, en el caso de la losita maciza. Ahora nosotros sabemos que por ahí de repente habrán algunos aceros. Sin embargo, el acero de temperatura es ese acero que vamos a colocar para evitar los fisuramientos, ¿no? Para deformaciones que pueden existir por cambios de temperatura. El concreto es cuando hay calor se contrae, cuando hay frío se comprime, también hay humedad, se expande, y entonces si hay un proceso de cambio de temperatura que va a hacer que ese concreto se vaya esto cambiando, ¿no? Entonces, para evitar esos comportamientos, esos esfuerzos que se generan, ¿no? Por estos cambios de temperatura, es importante considerar una cantidad de acero que precisamente va a hacer que evitar de repente que esta situación se dé de forma muy prematura, ¿no? Entonces, para ello, pues, tenemos que calcular este acero necesario para controlar esos cambios de temperatura que pueda tener nuestras losas, ¿no? Y para esto, nosotros la norma también nos dice que justamente para este tipo de aceros que se van a utilizar con esta condición, nosotros tenemos que trabajar con una cuantía de diseño, ¿verdad? Una cuantía de diseño con un valor de 0.0018. Hay otros valores y hay otros valores. Estamos hablando en este caso cuando nuestro acero de fluencia está entre este rango, ¿no? Sin embargo, hay otros cambios, sí, usted tendrá que ir a la normativa y buscar cuáles son para los cambios de fluencia de sus aceros. Entonces, nosotros sabemos ya que esta es la cuantía que para acero de temperatura la norma nos indica que debemos considerar, y también sabemos nosotros que la cuantía, ¿verdad?, es igual al área de acero en base a la sección. Entonces, acá lo que hacemos, simplemente, como yo necesito encontrar el acero de temperatura,
reemplazamos los valores, cambiamos en este caso la ecuación, y finalmente tendremos que el acero de temperatura es, en este caso, la cuantía por la sección del elemento, ¿no? T, en este caso, serán los 5 centímetros, perdón, de salosita maciza, y B es el ancho que vamos a analizar. En este caso, siempre trabajamos nosotros por metros lineales, entonces en este caso B valdrá 100 centímetros o 1 metro, se está trabajando en metros, ¿no? Entonces acá simplemente lo que hacemos es reemplazar y ya tendremos el área de, de acero para temperatura. O sea, quiere decir que en 1 metro, o sea, si yo dibujo acá mi sección, que es en este caso 1 metro, ¿no? Esta sección es 1 metro. ¿Qué significa esto? Que en ese metro, acá voy a poner 1 metro, ¿no? En este metro yo debo colocar 0.90 centímetros de acero. Puedo colocar una barra, puedo colocar 2 barras. Lo que yo necesito es que justamente en esta sección, en este ancho, exista pues esta área, ¿no? Que pueden ser 2, 1, 3, 4, no sé cuántas barras. Entonces lo que hacemos nosotros, una vez que ya tenemos el área necesaria para 1 metro de acero, calculamos cuántos aceros necesita en esa área, ¿no? Es lo que vamos a calcular. ¿Cuántos aceros yo debo cuántos aceros debemos considerar en esto? Entonces vamos a buscar la sección que se aproxima, ¿no? A este valor para poder calcular. Entonces, supongamos que este tenga un área de acero de 1/4, que es el con que mayormente se trabaja. Puede tener otra sección, sí, pero recuerden que solamente son 5 centímetros y hay que dejar un espacio para el recubrimiento, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado justamente en ese sentido, ¿no? En la sección son 5 centímetros. Cuando ustedes elijan, siempre tengan en cuenta el recubrimiento, sobre todo en secciones bastante pequeñas, ¿no? Acá, en el caso de las losas, si este tiene 5 centímetros, nos dice que debe haber un recubrimiento casi de 3 metros, de 3 centímetros, ¿no? Entonces, acá me quedarán pues 2, ¿no? Entonces, yo tengo que ver dónde o qué sección, qué diámetro debe tener este acero, porque si yo coloco ahí ya una sección, imagínense acá también, pues, ¿no? Hay que considerar eso. Entonces acá normalmente nosotros para lo que es acero de temperatura, casi siempre trabajamos con un acero de 1/4, ¿no? ¿Puede haber algún otro cambio? Sí, ya debe depender del proyectista y de las condiciones también de su proyecto, ¿no? De la sección que tenga ahí en esa losita maciza. Entonces trabajamos seccionando, eligiendo la sección o el diámetro del acero aproximado, ¿no? Uno me puede decir, ingeniera, pero yo mire, acá me dice 0.90 y usted está agarrando 0.30, ¿por qué no agarra este valor? Sí, quizás podría ser, pero fíjense, acá hay algunas condiciones. O sea, quiere decir que es un ancho de 1 metro. Y si yo cojo de repente este acero, el acero pues acá será un acero de esta sección que sería de 3/8, y lo voy a poner cada 50 centímetros, o sea, en 1 metro solamente es suficiente con un acero de 50 centímetros. Esto también lo tenemos que chequear, el espaciamiento que debe tener acá. Porque este espaciamiento, la norma también nos dice cuánto mínimamente o cuánto como máximo debería tener este ancho, ¿no? De acero en acero, en el caso de temperatura. Entonces, por eso nosotros tenemos que calcular. En este caso, yo he elegido, como ya les mencionaba, casi siempre trabajamos con 1/4, por eso que muchas veces ni lo calculan algunos, ¿no? Dicen, ¿acero de temperatura cuánto? Y el ingeniero dice, trabaja con un acero de 1/4 cada 25, cada 30 en algunos casos, ¿no? Porque más o menos es así como nos sale la sección. Yo he calculado, hemos considerado en este caso un acero de 1/4 y voy a ver cuántos aceros necesito para la sección de 1 metro, ¿no? Entonces, para eso, para lograr alcanzar esta sección de 90 centímetros, yo cuántos mínimamente aceros tendría que calcular, ¿no? Si multiplicamos por ahí más o menos nos va a salir esta cantidad, saldrá pues como tenemos aquí, multiplicando 3 varillas por 1/4, que es
por lo general debería haber en un metro lineal. Entonces acá tengo una sección que se aproxima a mi área de diseño, ¿no? Mi acero de diseño. Ahora, con esta cantidad de varillas y con el área de diseño, yo voy a calcular cuántos o a qué distancia ya. Supongamos que yo ya sé que voy a utilizar 3 en un metro. Acá está mi metro. Entonces acá voy a distribuir 3 aceros, ¿no? ¿Dónde van a estar? No sé, porque yo solamente voy a distribuirlo. Fácil podría decir, ah, ingeniero, ¿sabe qué? Lo voy a distribuir este metro y lo voy a dividir entre 3, ¿no? De repente sí podría ser. O lo voy a ubicar como yo creo conveniente, ¿no? Cada 30 centímetros. Entonces lo que hacemos nosotros es verificar, pero como siempre vamos a tener unas distancias, digamos, estas secciones tienen que ser equidistantes entre los aceros, tiene que haber equidistancia, entonces casi siempre tenemos la misma sección. Hay que considerar siempre el recubrimiento, ¿no? Pero acá estamos todavía en la primera sección, o sea, esto quizás ya cuando vamos al metrado de cantidades, ahí tendremos que tener en cuenta, pues, los demás aspectos, ¿no? Vamos a borrar aquí. Una vez que nosotros tenemos, para encontrar el espaciamiento, ya tengo el ancho, que es 1 metro, la cantidad de varillas que yo encontré, entonces ahí me sale que la sección o el ancho mínimamente debe estar en base a lo que debería yo haber calculado, dice que debería tener acero de 1/4 cada 33 centímetros. Sin embargo, esta no es la respuesta a la distancia, a cuánto yo debo colocar los aceros. Este es mi primer cálculo que así supuestamente me arroja, pero yo también tengo que verificar no solamente lo que al cálculo yo haga y me sale, sino tengo que verificar lo que la norma me exige que yo deba cumplir. En este caso, si ustedes van a la normativa también nos da 2 criterios. Nos dice que una de las condiciones que yo debo tener en cuenta es que el espaciamiento, o sea, esta de viga de acero en acero, ¿no? Ese espacio, dice que lo debo considerar en función de ¿qué? En función del espesor de esta losita maciza, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Ya, bueno, tú lo puedes calcular, sí, pero también tienes que verificar que este espaciamiento sea 5 veces, ¿no? El espesor de tu losa. Entonces acá nosotros tenemos que calcular cuánto es 5 veces el espesor de la losa. En este caso, reemplazando, porque sabemos que el espesor de la losa siempre es 5, nos sale que el espaciamiento será a 25 centímetros, ¿no? O sea, cada acero debe estar acá a 25. Adicionalmente de ello, tengo que también verificar lo que la norma, el otro criterio que me dice, ¿no? La norma también me dice que la máxima distancia, en el peor de los casos, porque puede ser que acá sea mayor, ¿no? Este valor, yo lo que puedo tomar es 40 centímetros. Eso quiere decir que en 1 metro, acá tengo una varilla, yo, la siguiente varilla, ese valor de S, debe ser como máximo, no debe pasar de 40 centímetros. Entonces, fíjense, ahí ya tenemos 3 valores, como yo les dije, siempre debemos sacar esos 3 valores, casi siempre nos va a salir, pues, ya es conocido, por eso que les mencionaba yo, que siempre nos arroja estos valores, uno ya sabe cuando va a trabajar lo que son losas para lo que es acero de temperatura, siempre dice, ¿no? Acero de cuarto cada 25. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los cálculos, la norma nos recomienda que tomemos el espacio menor, la distancia menor que salga de acero en acero. Y tenemos que analizar en los 3 puntos. Y nos damos cuenta que la distancia menor es a 25 centímetros, ¿no? Entonces, los aceros que vamos a utilizar en nuestra losa aligerada de temperatura, ¿no? Serán, pues, como dice ahí, acá incluso debe colocarse en ambos sentidos, ¿no? Así, ambos sentidos, así se trabaja el acero a temperatura. No solamente es para este lado, ¿no? No solamente es para este sentido, sino es para ambos sentidos debe estar la misma distribución. Entonces, en este caso, acá cada 25 centímetros se colocará el acero de temperatura. Eso es lo que nosotros tenemos que, en este caso, chequear, ¿no? Muy bien, hasta ahí ya calculamos nuestros aceros, todo bonito, pero sin embargo, todavía falta un paso más, ¿no? ¿Cuál es? La distribución del acero
dentro de lo que es la losa. Como yo les he mencionado, miren, la semana pasada también les indiqué, acá justamente quería indicarle nosotros, todo esto está en base a la normativa, ¿no? Y esto depende mucho del diámetro del acero, ¿no? Si usted lee la norma, seguramente ahí encontrará pues los criterios que la norma le dice, ¿no? Para tener estas distancias que debemos considerar. Sin embargo, existen pues algunos valores que nosotros tendríamos que considerar. Sabemos que el acero positivo es un acero que yo acá, cuando considere, tendré que, bueno, en este caso son los aceros, los refuerzos de los momentos positivos, pero acá yo voy a tener un acero que debe darme de canto a canto, que es prácticamente mi acero positivo. Por eso que les decía, acá tengo dos tramos, de repente acá me sale una sección, y acá uno de estos dos aceros debería tener el mismo diámetro para que pueda pasar de canto a canto, ¿no? Como lo vemos acá en esta parte. Sin embargo, también acá, miren, tenemos el acero justamente en este tramo, en este momento. Tengo un acero que es un refuerzo, y acá también tengo un refuerzo, pero acá, fíjese, en este tramo, no se ha cortado, no tiene ya ese refuerzo. Entonces, este acero que va a pasar de canto a canto debe tener el mismo diámetro en todos los tramos, ¿no? O sea, que acá hay un área de acero, ¿no? Acá hay otra área de acero, de repente esta con esta son iguales, y acá hay otra área de acero que es distinto. Entonces lo que sí tenemos que hacer es calcular o encontrar un acero que pase para ambos, ¿no? La otra distribución, ya el sobrante será, pues en este caso, el acero que va a considerarse allí. Entonces, como le decía, para calcular la serie de acero, nosotros tenemos algunos valores, ¿no? En algunos casos, trabajamos en los extremos, para lo que son los aceros negativos, ¿no? Trabajamos en el caso de los extremos L sobre 5 y en el caso de la parte central L sobre 4. Para lo que son los momentos de refuerzo positivos, nosotros no, lo que vamos a calcular primero es este espaciamiento que tenemos acá. Y para ello trabajamos L sobre 6 o en algunos casos trabajan L sobre 7 también, ¿no? Estos refuerzos para los extremos. Y para el centro, algunos, bueno, también trabajan lo que es L sobre 6 y en algunos casos, solo en algunos casos, trabajan también lo que es L sobre 3. Ahora, son estos extremos los que yo tendría que calcular la distancia y el restante que queda es la distancia que voy a tener acá en mi refuerzo, ¿no? Acá siempre todos los aceros nosotros es importante que coloquemos, ¿qué cosa? Que coloquemos la longitud que debe tener estos cortes de nuestros aceros. Acá también es importante, bueno, acá nos indica, pero acá también este ganchito, esta doblez que se tiene, en un detalle debemos explicarle, y esta longitud que tenemos acá está en función también del diámetro. ¿Cuánto debe ser esta distancia que tengo acá? 5, 10, 8, 12 centímetros, 15 centímetros, también está en función de la longitud o del diámetro de la varilla de acero, ¿no?
Una vez que nosotros ya hemos encontrado nuestros aceros, ya calculamos, ya distribuimos, ya sabemos cuánto es, lo que viene es pues colocar, en este caso, los aceros con sus respectivos, digamos, diámetros, y no solamente con los respectivos diámetros, sino también indicando los espaciamientos que debe tener estos aceros. Yo he trabajado aquí un planito, ¿no? Que ahorita les voy a pasar acá por el chat para que todos, bueno, en grupo, ustedes me distribuyan, en este caso el acero. Yo les voy a dar el gráfico de los momentos con sus respectivos aceros y ustedes van a ver cómo lo distribuyen en base a estos momentos, ¿ya? Vamos a entrar a salas, voy a subirlo ahorita rapidito por el chat antes de que pasemos, ¿ya? Para que ustedes lo grafiquen. ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? Unos 20 minutos para luego hacer la parte teórica de lo que son las escaleras. Las escaleras también es bastante sencillo, el procedimiento es muy similar a vigas, o en este caso a losas, ¿verdad? También ahí mayormente siempre son, en este caso vamos a ver las escaleras solamente de un tramo, el proceso es el mismo que hemos utilizado. Para todos siempre vamos a aplicar el mismo proceso, salvo que la mayoría de nuestras escaleras, cuando son de un solo tramo, ¿dónde llegan? ¿No? Llegan a descansar en nuestras losas. Cuando tenemos 2 o 3 tramos en forma de L, en forma de U, ya la cosa cambia, porque puede estar apoyado en un muro o puede estar apoyado específicamente en columnas, ¿no? Entonces ahí digamos que en esas situaciones puede hacer que nuestras escaleras trabajen como si fueran un elemento de una sección T. Solamente en algunos casos, tampoco puede ser que en todos, ¿no? Sin embargo, en las secciones de un solo tramo, ¿verdad? Hasta que descansen en las losas, la sección prácticamente es como el comportamiento de una viga rectangular. Entonces, rapidito vamos a ingresar. Voy a enviar en este caso al chat, ¿ya? Voy a dejar de compartir para poder enviarles. También les voy a enviar las tablitas para que ustedes puedan graficar y vamos a ver, ubicar los momentos. Denme algunos segundos para poderlos enviar. Ingeniera, disculpe, buenos días. Buenos días, sí. Con respecto a la asistencia, ingeniera, llegué un poco tarde. Ah, sí, pero un ratito para enviarle, ¿ya? Antes que ingresen a la sala, porque ahí ustedes ya se escapan, ¿no? Ya, ingeniera, Digamos. gracias. Muy bien, ya les envié el archivo de la losa. Ahorita voy a enviarles en este caso los aceros, ¿no? Ya la cantidad de aceros que tienen o las áreas de acero y ustedes van a calcular los refuerzos que deberían tener o cómo deberían distribuir su acero en estas losas aligeradas. A ver, un segundo para enviarles. Antes de enviarles, por favor, vayan entrando a su sala rapidito. Díganme quiénes son los que han llegado tarde.
Antes que me olvide. Espinosa, ingeniero. A ver, abro otra vez. Castro Gregorio, ingeniero. También llegué un poco tarde. Sí, a ver, denme un segundito menos, ¿ya? Ciencia, porque demora en cargar. Bueno, en esta máquina es más rápida que en mi otra máquina, puesto que estoy en dos. Una no tiene audio, pero es lenta para poder trabajar con el internet.